Bueno, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a nuestro webinar sobre las nuevas escalas salariales para empleados de comercio. Es un placer contar con ustedes y les agradecemos su tiempo para participar en este espacio de información y de análisis. Muchos ya nos conocen. En Arismendi contamos con más de 65 años de trayectoria y nos especializamos en brindar soluciones para recursos humanos en Latinoamérica, con el compromiso de mantenerlos siempre actualizados con las nuevas novedades normativas y ayudarlos a tomar decisiones informadas en sus organizaciones o sus empresas. Hoy les traemos un tema clave: los recientes aumentos salariales para empleados de comercio, su impacto en las empresas y cómo aplicarlos correctamente de acuerdo a la normativa vigente. Y para guiarnos en este análisis contamos con la presencia del doctor Fernando Bianchi. Hola, Fer. Hola, ¿cómo estás, Patri? Bien, todo bien. Fer Me es alegro mucho. abogado y especialista del Departamento Técnico Legal de Arismendi y nos va a brindar su experiencia y conocimientos en este tema. Este webinar está siendo grabado y se los vamos a compartir al final. Eso es importante, es algo que siempre nos consultan. Y Fer, no sé si querés avanzar un cachito a la... bueno, ahí estás. Acá está. Y el día de hoy les mencionamos que para haber asistido a este webinar tienen un acceso exclusivo de un 25% de descuento en lo que son nuestros ficheros de legislación online, que es una herramienta que les va a permitir acceder de manera ágil y actualizada todo lo que es normativa laboral, impositiva y contable y agraria que necesitan para trabajar su día a día. Y pueden encontrar más información en nuestro sitio web arismendi.ar. Después más adelante les compartimos un QR para que tengan más información. Sar, ¿quieres arrancar? Bueno, dale, vamos a hablar de el acuerdo paritario de comercio del 2024. Eh, bueno, vamos a pensar remunerativo, no remunerativo, es base de cálculo de SAC, de vacaciones, por qué el básico cambia todos los meses, en el feriado lo aplico o no lo aplico, tengo indemnizaciones, lo tengo que tomar. Bueno, esas son una serie de consultas que hemos estado teniendo desde que se dio a conocer este acuerdo, por lo cual nos hemos decidido a, bueno, a tratar de hacer el acuerdo y de llevar la mayor claridad posible sobre estos temas. Buenas tardes a todos. Y bueno, vamos a arrancar directamente con las novedades o lo que tiene que ver este acuerdo. En principio, esta es la cuarta revisión de la paritaria 2024. Como bien saben, las paritarias son anuales. En el caso de comercio, las paritarias todos los años comienzan en el mes de abril y terminan en el mes de marzo del año siguiente. La paritaria de este año ha tenido, después del acuerdo de abril, cuatro revisiones. Tuvimos un acuerdo de revisión en junio, o sea que el primer acuerdo de la paritaria 2024 fue en abril del 2024. Después tuvimos una primera revisión de ese acuerdo en junio. Tuvimos otra revisión en octubre. Posteriormente hubo otra revisión en noviembre y esta sería la cuarta y última revisión de la paritaria 2024 que termina con el mes de marzo inclusive, y en abril ya tendremos el inicio de la paritaria correspondiente al año 2025. El acuerdo de comercio, este último, se firma el 24 de enero y posteriormente el 28 de enero se firma una adenda donde se hace una corrección al texto del acuerdo firmado el 24 de enero, en donde se hace una modificación específicamente del artículo 2 de este acuerdo. Como pueden ver en pantalla, el incremento total es de 5,1%. Eso es lo que fija el acuerdo paritario, que se va a hacer escalonado en tres tramos o tres cuotas. El primer tramo se da en el mes de enero. El segundo tramo lo vamos a ver en febrero y el tercer tramo en el mes de marzo, previendo el acuerdo un 1,7% en cada uno de estos meses. Eh, de esa manera llegamos al 5,1, pero en realidad lo que tenemos que tener en cuenta es que el acuerdo, eh, por la adenda, tiene una modificación que lo termina siendo acumulativo y por ende el porcentaje final va a ser un poquito más alto.
Eh, bueno, vamos a contar un poco esto. El acuerdo original, que se firma el 24 de enero, preveía justamente que en el artículo segundo que el incremento iba a ser del 5,1, un 1,7 en enero, un 1,7 en febrero, un 1,7 en marzo, que la base de cálculo de este incremento sería el básico de diciembre más las sumas no remunerativas de diciembre, que se iba a tomar a valor nominal y que no tendría, ¿cómo es que se llama? Que no sería acumulativo. La adenda que se firma el 28 de enero hace una modificación a este artículo 2 del acuerdo del 24 de enero, en donde cambia o elimina la palabra no acumulativo y agrega que la base de cálculo será el básico de diciembre más las sumas no remunerativas de diciembre o las sumas no remunerativas que se irán incorporando. De esta manera, lo que quisieron decir es que el acuerdo iba a ser acumulativo. Quizás hubiese sido más sencillo ponerlo como acumulativo, pero bueno, agregaron esta palabrita de que se irán incorporando, lo que nos da sentido para considerar que el acuerdo es acumulativo, lo cual después se confirma con las escalas que han publicado las partes negociadoras del acuerdo. Por ende, bueno, el total va a ser un poquito mayor porque si uno hace el incremento acumulativo, está dando un 5,19%, casi un 5,2 aproximadamente de incremento. Eh, ¿Qué significa esto que es acumulativo el acuerdo? Generalmente o en la mayoría de los acuerdos de comercio, siempre los acuerdos han sido no acumulativos, es decir, siempre han tenido una misma base. Es decir, el acuerdo de enero se calculaba sobre el básico de diciembre más lo no remunerativo de diciembre. El de febrero se habría, si era no acumulativo, se calculaba también sobre ese mismo básico de diciembre más las sumas no remunerativas de diciembre, y marzo hubiese sido así. Pero al fijar que el aumento va a ser acumulativo, vamos a tener que ir incorporando, sumando los tramos de incremento que ya fuimos incorporando al recibo del trabajador. Es decir, en el sueldo de enero no va a haber demasiado inconveniente porque tomaremos el básico de diciembre más las sumas no remunerativas de diciembre y sobre eso calcularemos el 1,7. Ahora, en el mes de febrero vamos a tener que tomar el básico de diciembre más las sumas no remunerativas que estaban en diciembre y a eso le vamos a tener que sumar el 1,7 de enero y sobre todo eso calcularemos el 1,7 de febrero. Y de la misma manera, en marzo tomaremos el básico de diciembre más las sumas no remunerativas que estaban a diciembre, más el 1,7 de enero, más el 1,7 de febrero, y sobre todo eso le calcularemos el 1,7. De esa manera estamos haciendo que el acuerdo sea acumulativo y bueno, sobre esos acuerdos después calcularemos, o sobre esas sumas después calcularemos los adicionales que se calculan sobre las sumas no remunerativas. Así que bueno, para tener en cuenta, el texto original del acuerdo fijaba que era a valor nominal y no acumulativo, pero tengamos presente que la adenda corrige y modifica esto y termina indicando que ese acuerdo o ese incremento pasa a ser acumulativo. Así que bueno, para considerarlo a la hora de que tengamos que liquidar los sueldos de los trabajadores. Este acuerdo lo que nos va a decir es que estos incrementos los vamos a tener que abonar bajo la denominación de incremento no remunerativo acuerdo enero 2025, es decir, que los vamos a tener que declarar bajo esta denominación en un renglón dentro del recibo con este nombre o bajo esta denominación. Hoy me hacían una consulta si en vez de llamarlo de esta manera lo podían llamar o unificar todo en un solo concepto no remunerativo. A ver, en principio el acuerdo prevé que tiene una denominación, como cada uno de los acuerdos que han ido saliendo a lo largo de todo este tiempo, tienen una denominación, con lo cual formalmente lo correcto sería
declararlo bajo esta denominación. Sobre todo, bueno, pensando en el caso de inspecciones, de litigio, de tener que revisar la liquidación, es mucho más fácil cuando lo tenemos desglosado de esta manera que cuando no. Es cierto que esto trae bastante complejidad a los liquidadores, porque bueno, el recibo cada vez se hace más grande y mayor cantidad de conceptos, y también esto trae algunas consecuencias a la hora de tener que pensar en el libro de sueldos digital, porque hay que crear nuevos conceptos de empresa. El concepto de AFIP puede ser el mismo, el que ya hemos creado, porque van a ver que la base de aportes y contribuciones siempre es igual, con lo cual no variaría y dependiendo de si el trabajador tiene obra social o SECAC o no, llevará o no aporte, pero bueno, se podría siempre vincular un mismo concepto de AFIP que tengamos parametrizado, pero el concepto nuestro como empresa, este, en principio, por lo que fija el acuerdo, debería ir cambiando. Sin perjuicio de esto, si lo ponemos bajo un concepto, o no sé, incrementos no remunerativos, acuerdo comercio, y uno pudiera demostrar eh, esta situación, entiendo yo que no debería traer mayor inconveniente, pero reitero, no es lo que específicamente fija el acuerdo o lo que está indicando comercio de cómo debería liquidarse este convenio. Entiendo que esto no podría implicar una multa, este, pero bueno, o sea, formalmente lo correcto sería denominarlo bajo el nombre que le asignan las partes, que esta denominación, incremento no remunerativo acuerdo de enero 2025, lógicamente puede estar abreviada porque es muy, muy extenso para un recibo de sueldo, teniendo en cuenta todas las sumas no remunerativas que se vienen arrastrando desde abril, del 2024, con incrementos todos los meses, lo que va generando recibos interminables si aplicamos textualmente lo que está diciendo el acuerdo de comercio. Vamos a hablar de estas sumas no remunerativas base de qué son. El acuerdo nos va a decir que estas sumas no remunerativas hay que tomarlas en cuenta para los adicionales de antigüedad y presentismo, y también nos fija una denominación bajo la cual deberíamos declarar estos conceptos. Para el caso de la antigüedad lo denomina acuerdo enero no remunerativo antigüedad, y en el caso del presentismo acuerdo enero 2025 no remunerativo presentismo. Esas son las denominaciones bajo las cuales el convenio va a decir o va a sugerir que deberíamos declarar la antigüedad y el presentismo sobre lo no remunerativo para que siga el mismo efecto, o sea, que no lleve todos los aportes y contribuciones, sino que aporte y contribuya a lo que expresamente va a decir el acuerdo. Eh, bueno, el acuerdo también nos va a decir que este incremento es base de cálculo para el SAC. Nos va a decir también que hay que tomarlo en cuenta para la base de cálculo de indemnizaciones. Nos va a decir también que hay que tomarlo en cuenta para la base de cálculo de feriados y domingos. Estos tres conceptos no los menciona expresamente este acuerdo, sino que en el artículo 2 hace una referencia a que se mantienen las condiciones del acuerdo del 27 de junio del 2024, en el cual se fijaba, bueno, que también había que tomarlo para lo que son feriados y domingos a las sumas no remunerativas. Así que, pese a que no lo diga textualmente, tengamos en cuenta que lo vamos a tener que tener en cuenta para el SAC, lo vamos a tener que tener en cuenta las sumas no remunerativas para las indemnizaciones, y lo vamos a tener que tener en cuenta también para lo que son domingos y feriados. Eh, Respecto del SAC ya lo vamos a ver más adelante, pero bueno, acá hay algunas dudas de interpretación sobre si el SAC es un SAC no remunerativo, el SAC calculado sobre las sumas no remunerativas, o es un SAC remunerativo. Acá hay dos posturas sobre el tema. De la redacción del acuerdo, al decir que es base de cálculo del SAC y no fijar como en los acuerdos, como en el caso del presentismo y la antigüedad, que lleva su propio concepto bajo su propia denominación, parecería que habría un solo concepto de SAC, pero ya le digo, es una cuestión de interpretación porque no está aclarado
por el acuerdo, así que bueno, para tener en cuenta. Y otra pregunta frecuente que solemos tener sobre estos temas es ¿qué pasa con las vacaciones? En el caso de las vacaciones, el acuerdo no fija expresamente que que sea base de cálculo de las vacaciones, con lo cual en principio uno podría no tomarlo para la base de cálculo de las vacaciones, o sea, no aplicarle el plus. Sí entendemos que el trabajador durante el periodo mensual debería cobrar el total de las sumas no remunerativas, porque si no tendría un perjuicio económico notable. Este, pero al no prever expresamente el acuerdo, que es base de cálculo de las vacaciones, en principio uno podría no tomarlo. Me escucharán que les vengo diciendo en principio, en principio, en principio con el tema de las vacaciones, porque aquí hay que hacer una salvedad o una aclaración. Estos acuerdos de comercio, y están pasando con varios gremios en los últimos años, que tienen pagos mensuales con devengamiento mensual y que después se incorporan al básico, en principio su naturaleza jurídica no es no remunerativa, esto es remuneración, por más que las partes se pongan de acuerdo, que el sindicato lo llame remuneración, que la Cámara lo llame, perdón, que el sindicato lo llame no remunerativo, que la Cámara lo llame no remunerativo, que el acuerdo diga no remunerativo, que el Ministerio de Trabajo lo homologue, la naturaleza jurídica de este concepto es remuneración, porque en base a lo previsto por el artículo 103 de la Ley de Contrato de Trabajo y artículo 6 de la Ley 24.241, estos conceptos que tienen devengamiento mensual integran necesariamente la remuneración del trabajador. Más aún, si ustedes se fijan en casi todos los acuerdos homologados de los últimos años, al menos desde el 2018 en adelante, el Ministerio de Trabajo está sacando una leyenda en el considerando donde dice algo así como que se les hace saber a las partes que la suma no remunerativa prevista en el artículo tal debe estárselo previsto en el artículo 103. El artículo 103 nos explica qué es remuneración, con lo cual en alguna medida lo que está diciendo el Ministerio de Trabajo es decir, yo te lo homologo, pero sabe que esta suma que vos decís que es no remunerativa para mí es remuneración. Así que bueno. Lo aclaramos siempre porque es un tema que puede traer una situación de litigio. En el caso de litigio de un trabajador, el trabajador lógicamente va a plantear de que esas sumas no remunerativas sean base de cálculo de todo aquello que se calcula sobre el básico, sobre la remuneración. Y bueno, tener en cuenta o no sorprendernos si puede llegar a pasar esto, porque en realidad estos acuerdos no deberían ser no remunerativos, sino que deberían ser remunerativos, al menos en cómo está la normativa. Ahora veremos si hay alguna reforma o algo, veremos a ver cómo avanza todo. Eh, ¿Qué aportes y qué contribuciones lleva esta suma o este incremento no remunerativo del acuerdo de comercio? Bueno, en principio no es base de cálculo de aportes y contribuciones, no va a decir el acuerdo, con excepción de la obra social o SECAC, de INACAP, del sindicato SEC en capital o el sindicato local, de acuerdo a la jurisdicción en la que se encuentren, y del FAESIS, de la federación, habría que considerar para el cálculo de estos aportes y contribuciones, habría que considerar las sumas no remunerativas y sobre ellas aplicar el porcentaje correspondiente. No va a ser base de cálculo de seguridad social, no va a ser base de cálculo eh, de las contribuciones tampoco de seguridad social. En el caso de la obra social, sería base de cálculo para la obra social o SECAC. Si el trabajador tiene otra obra social, bueno, ahí en principio parecería que no debería ser base de cálculo. Ahí es un poco discutible el tema. Sí va a ser base de cálculo de la RT, entendemos que debería ser base de cálculo de la RT. ¿Por qué decimos que debería ser base de cálculo de la RT? Porque el artículo 10 de la ley 26.773 nos va a decir que es base de la alícuota de la RT las sumas no remunerativas que declare mensualmente el empleador. Y como esta suma tiene devengamiento mensual y después se incorpora al básico, entendemos que sería base de cálculo de la
de la RT. No prevé el acuerdo, por ejemplo, que sea base de cálculo del seguro de la estrella, con lo cual entendemos que no debería ser base de cálculo de dicho seguro. ¿Y cuál es la vigencia de este acuerdo? Bueno, la vigencia de este acuerdo va a ser desde el 1 de enero del 2025 al 31 de marzo del 2026. Si bien la paritaria del 2024 termina en marzo del 2025, y en abril arrancaría la paritaria 2025. Han fijado una vigencia para todos este tipo de adicionales y demás, hasta el 31 de marzo del 2026. Y en el mes de abril del 2025 se van a reunir para iniciar la paritaria 2025 y ver si hay que hacer algún ajuste respecto de la paritaria 2024, pero en teoría no debería afectarse o actualizarse lo que corresponde al 2024, sino que ya los incrementos que se dispongan a partir de abril formarían parte de la paritaria 2025. Una aclaración más que hace el acuerdo es que las sumas no remunerativas, o sea, estos incrementos no remunerativos que vamos a tener en el acuerdo, en el caso de trabajadores con jornadas parciales reducidas o menor cantidad de días trabajados, se va a proporcionar en base a la jornada efectivamente realizada por el trabajador, con lo cual es proporcional y no es un valor de incremento fijo, sino que se proporcionan estos incrementos del 1,7 que vamos a tener en enero, 1,7 que vamos a tener en febrero y 1,7 que vamos a tener en marzo. Estos serían proporcionales en base a la jornada del trabajador, como para tenerlo en cuenta. Bueno, como decíamos, el impacto de las sumas no remunerativas tendremos que tener en cuenta para el presentismo, la antigüedad, el sueldo anual complementario, las indemnizaciones, los feriados, los domingos, y bueno, es excepción de algunas cuestiones de seguridad social, va a ser base de cálculo de OSECAC, SECFA, ESIS, bueno, la ley de riesgos de trabajo y demás. El acuerdo nos va a prever que va a haber una incorporación de cada uno de estos tramos al básico del trabajador de la siguiente manera. El incremento del 1,7 que tenemos en enero se va a incorporar al básico en el mes de febrero de 2025. El aumento del 1,7 de febrero lo vamos a incorporar al básico en el mes de marzo de 2025. Y el incremento de marzo de 2025 lo vamos a incorporar al básico de abril del 2025. Y de esta manera se incorporarían al básico todos los incrementos previstos en este acuerdo del 24 de enero del 2025 con la adenda del 28. Hasta acá todo muy bonito, o sea, porque enero se incorpora en febrero, febrero se incorpora en marzo, marzo se incorpora en abril, con lo cual ahí terminamos de incorporar todo el acuerdo. El problema que tenemos que la paritaria 2024, en lo que hace a la incorporación de estos incrementos no remunerativos, no ha sido ordenada, o sea, no fue correlativa y en orden en base al incremento que se pactaba, sino que fue alternada. Esto nos va a traer algunas complicaciones ahora con la liquidación, con lo cual vamos a tener que estar muy atentos a lo que tiene que ver con la incorporación de cada incremento. Al principio de la charla, una de las preguntas que hacía es, ¿por qué cambia el básico todos los meses? Bueno, el básico va a cambiar todos los meses porque los incrementos no remunerativos se van incorporando en forma alternada, o sea, no es que en abril termino de incorporar toda la paritaria 2024, sino que voy a seguir incorporando sumas no remunerativas de la paritaria 2024 hasta julio del 2025. O sea que voy a terminar de incorporar este acuerdo antes de terminar de incorporar sumas no remunerativas de acuerdos anteriores. Eh, Acá en el cuadrito y en la página siguiente van a ver cómo se va incorporando cada una de estas sumas. Acá el problema quizás surge
con un acta complementaria del acuerdo de junio. El acuerdo de junio, en vez de fijar que las sumas no remunerativas se iban incorporando inmediatamente al mes siguiente, de alguna manera patearon todas las actualizaciones desde abril hasta agosto para el 2025. Entonces, ninguna de las sumas no remunerativas de abril a agosto se incorporó dentro del 2024, sino que se incorporan en el 2025. Esto es un acta complementaria del acuerdo del 27 de junio, una disposición 1901 del 2024, que bueno, no todo el mundo la tiene presente, pero bueno, sepan que se va a dar esta incorporación y por qué cuando uno mira la escala lleva a confusión, porque el incremento es mayor de lo que debería ser, ¿no? Hemos tenido algunas consultas de si el aumento o si los aumentos eran remunerativos y no remunerativos por la variación del básico, y en realidad no hay aumento remunerativo, sino que las sumas no remunerativas se van incorporando alternadamente, vamos a decir, al básico, y es por eso que va a aumentar el básico todos los meses por la incorporación de las sumas no remunerativas. Septiembre y octubre lo va a fijar la incorporación, una disposición 190 del 24, y noviembre y diciembre la disposición 602 del 2024. Pero sí nos encontramos con la particularidad, por ejemplo, el acuerdo de noviembre, que la suma de noviembre se incorporaba en diciembre y el aumento de diciembre se incorporaba en enero, se incorporó antes que las sumas no remunerativas de mayo 2024, junio, julio, agosto, septiembre y octubre del 2024. O sea, terminamos de incorporar el acuerdo de noviembre antes que el acuerdo de abril y el acuerdo de junio. Por eso se da esta particularidad. Hago hincapié y me detengo acá bastante porque, bueno, es lo que puede llevar a confusión, y ha traído algunas consultas de por qué cambiaba tanto el básico en las escalas, y se debe a esto, a que la incorporación del acuerdo de junio incluye todo lo que es las sumas no remunerativas desde abril hasta agosto a partir de enero del 2025, y por eso hay acuerdos posteriores al de junio que se incorporaron antes que el acuerdo de junio. En este cuadrito vamos a ver qué se va incorporando en cada mes. En enero se va a incorporar el incremento no remunerativo del mes de abril. Ojo con esto, cuidado con esto, porque es solamente la porción de abril. El acuerdo de abril tenía incremento para abril y para mayo. Solamente la porción de abril es la que se va a incorporar. En este acuerdo había un 8% para abril y un 7% para mayo. Solamente se incorporaría ese 8% que era de abril. Al básico. O sea que en enero se va a incorporar esa porción del mes de abril y el incremento no remunerativo de el mes de diciembre. Esto ya lo incorporamos con los sueldos de enero, los que ya los liquidaron. Se incorpora la porción de abril y el incremento de diciembre que se incorporaba en enero por el acuerdo de noviembre. En febrero nos vamos a encontrar que del acuerdo de abril se incorpora la porción de mayo. Entonces se incorpora el incremento del mes de mayo y el incremento no remunerativo de enero. Vieron que este acuerdo de enero fija el 1,7 de enero se incorpora en febrero, el 1,7 de febrero se incorpora en marzo. O sea, estos van a ser ordenados, pero los que vienen del acuerdo de junio, de abril y junio del año pasado, bueno, se van intercalando también con esto. Entonces en febrero vamos a tener la segunda porción del acuerdo de abril, que es, o sea, la cuota de mayo, más el no remunerativo de enero. En marzo se va a incorporar al básico el incremento no remunerativo que veníamos teniendo desde junio. También acá guarda, porque solamente es la cuota de junio, no es la de julio. Y el incremento no remunerativo de febrero, el 1,7 de febrero, se incorpora en marzo 2025. En abril de 2025 nos vamos a encontrar que se incorpora el incremento no remunerativo de julio y el incremento no remunerativo de marzo. O sea, ¿se acuerdan? El 1,7 de marzo se incorpora en abril.
Y vamos a seguir arrastrando en mayo el incremento no remunerativo de agosto del 2024. En junio vamos a incorporar septiembre del 2024 y en julio vamos a incorporar octubre del 2024. Tengamos en cuenta que en abril vamos a tener una nueva negociación paritaria, con lo cual posiblemente en mayo nos encontremos que tengamos que incluir, no sé, agosto y a lo mejor abril del 2025 o en alguno de estos meses se sumará la incorporación de la paritaria del 2025, dependiendo de si fijan sumas no remunerativas o no. Si fijaran remunerativo, nos encontraríamos solamente con este panorama de incorporación al básico. Pero si no, si fijaran sumas no remunerativas, bueno, este esquema podría verse afectado. Así que bueno, tengamos en cuenta esto. Sé que es un poco complicado, pero bueno, vamos a dejarles el cuadrito para que lo tengan. Los que son suscriptores de Arismendi, hemos sacado algunos comentarios al respecto. Hemos enviado ayer, o hoy, me parece que salió el info haciendo un detalle, un análisis de esta incorporación. Así que bueno, para que lo tengan presente y bueno, cualquier duda nos consultan. Vamos a seguir avanzando con el incremento. Acá tenemos un poco un ejemplo de cómo se va dando este incremento en el caso de un trabajador administrativo A. La base de cálculo la vamos a encontrar en el mes de diciembre del 2024, en donde en diciembre el básico era 635.183. Teníamos en abril una suma no remunerativa del acuerdo de abril, perdón, de 92.034. El aumento de julio era 95.255. El aumento de septiembre 64.068 y el aumento de noviembre 21.623, lo que nos da un total de 908.164. Esto de incremento, a esto tenemos que sumarle los adicionales y demás, pero bueno, para tener un poco de guía de cómo se va dando este incremento. Nos vamos a encontrar, a ver, vamos a ver si puedo compartirles un Excel que quizás sea más fácil. Eh, acá. No sé si pueden ver el Excel. Eh, Sí, sí, hacele como un le, poquito de como, zoom, Fer. a ver, Eso, ahí está, ahí perfecto. se ve, si no, aumenta un poquito más, como, No, no, como quieran. está bien. Ahí Ahí, está. listo. El aumento de diciembre es la base de cálculo sobre la que vamos a calcular todos los incrementos. Entonces, sobre esta base nosotros vamos a hacer el incremento. Como vieron, el acuerdo preveía que era un 1,7 en enero, un 1,7 en febrero y un 1,7 en marzo. Entonces nosotros siempre vamos a tomar la base de abril remunerativo, en este caso el básico 635,83, deberíamos sumar los otros adicionales, pero bueno, en principio vamos a tomarlos desde la escala pura para que quede claro cuál es la idea de la fórmula de cálculo, y después sumaríamos la base de cálculo de lo no remunerativo y sobre eso calculamos el 1,7. Es ese básico de diciembre más las sumas no remunerativas que tenemos a diciembre nos va a dar un incremento de 15.439 pesos, y el básico nos va a variar porque tenemos que tener en cuenta que a este básico de enero se está incorporando se incorpora la suma no remunerativa de abril y se incorpora la suma no remunerativa de diciembre. Van a ver que acá la suma de abril va a verse reducida, ya no son más 92.034, sino son 42.499, porque la porción de abril ya se incorporó al básico del trabajador. El acuerdo de junio todavía no se incorpora, con lo cual se mantiene igual. El acuerdo de septiembre tampoco se incorpora porque se van a incorporar junio, se va a incorporar recién en marzo y marzo, abril y demás, y bueno, el acuerdo de noviembre se va a incorporar
perdón, el acuerdo de septiembre se va a incorporar recién a partir de mayo, con lo cual estas sumas se mantienen. Y acá vemos que el incremento de noviembre, las sumas no remunerativas de noviembre terminan porque se incorporaron al básico en enero, con lo cual ese sería por qué se incrementa el básico, porque no hay un aumento remunerativo, sino que se incorpora abril y diciembre y la suma no remunerativa no tiene diferencia. Si el acuerdo no fuera acumulativo, es decir, si el acuerdo eh, fuera no acumulativo, este, en cada uno de los meses, en enero, febrero y marzo, tendríamos 15.439, como venían siendo los acuerdos anteriores. Pasa que el acuerdo, al ser acumulativo, vamos a ver que la base de cálculo de febrero va a ser el básico de diciembre, más las sumas no remunerativas de diciembre, más el acuerdo no remunerativo de enero, y sobre eso vamos a calcular el 1,7%. Por eso vemos un incremento en el valor de la suma no remunerativa de enero, porque se incluye el incremento, perdón, en la suma no remunerativa de febrero, porque se incluye la suma no remunerativa de enero. Por eso el valor es mayor. Y vamos a ver que no llega a 31.000 y pico el valor acá, porque esta suma de enero se incorpora al básico en febrero. O sea, en febrero se va a incorporar la suma no remunerativa que veníamos desde mayo y el acuerdo de enero. Van a ver que el acuerdo de abril, que faltaba esta porción de mayo, porque abril se había pasado en enero y después en febrero se pasa la cuota de mayo, nos va a quedar en cero porque está dentro del básico junto con el no remunerativo de enero. El acuerdo de junio sigue todavía porque todavía no se incorpora, como les decía recién, a partir de marzo se va a empezar a incorporar, y el acuerdo de septiembre hasta mayo no se incorpora, con lo cual va a seguir manteniéndose igual. En marzo nos vamos a encontrar que el básico vuelve a aumentar se incorpora el no remunerativo de junio y se incorpora la suma no remunerativa de febrero. Entonces, por eso se incrementa el básico en marzo. Reitero, no hay aumento remunerativo, sino que las sumas no remunerativas se van incorporando al básico. Y acá de vuelta, la suma no remunerativa se ve incrementada a la de febrero porque incluimos el básico de diciembre más los no remunerativos de diciembre más la suma no remunerativa de enero más la suma no remunerativa de febrero, y sobre todo eso le calculamos el 1,7% y por eso nos da los 15.968. La diferencia no es muy notable entre un mes y otro, serán apenas 200 y algo de pesos, porque el porcentual de incremento es bajo, es un 1,7. Si tuviéramos acuerdos como hemos tenido anteriores del 8, del 10, del 20%, bueno, ahí en ese caso, lógicamente que la diferencia sería mayor, pero como el porcentaje no es tan alto, es que se da esta diferencia, pero por eso es que se incrementa cada vez el valor de la suma porque es acumulativo, se van incorporando los incrementos anteriores. Con lo cual en marzo, como les decía, vamos a tener el básico incrementado por la suma no remunerativa de junio que se incorpora, más la suma de febrero, los 15.701 que se incorporan también acá. Bueno, el acuerdo de abril ya estaba incorporado desde febrero, con lo cual no hay diferencia. Vamos a ver que se reduce el incremento de junio, porque se incorporó junio 2024 al básico, y nos va a restar de este acuerdo de junio la suma no remunerativa de julio y de agosto, que después julio la vamos a incorporar en abril. Eh, el acuerdo de septiembre sigue hasta mayo sin tocarse, no tiene modificación, y bueno, el acuerdo de noviembre ya se incorporó en enero, con lo cual no hay nada que tomar en cuenta.
Y así terminaría este acuerdo. En abril nos encontraríamos con un básico de 862,980 para un administrativo A, porque se incorpora el acuerdo de julio y el acuerdo de marzo, o sea, estos 15.968, lo que nos lleva a este básico. No tendremos acuerdo de abril porque ya se terminó. Va a restar solamente la cuota de agosto del acuerdo de junio. Este, de agosto era un 4%. Y bueno, septiembre todavía no se incorpora porque septiembre se empieza a incorporar a partir de mayo, no, de junio, perdón. Este, Sí, tengan en cuenta que abril no va a quedar así, porque en abril vamos a tener que tener seguramente la negociación paritaria 2025. Por ende, nos vamos a encontrar que tendremos un nuevo aumento que ya veremos si será remunerativo o no remunerativo, por lo que vienen haciendo desde al menos 2008, que yo recuerdo en adelante, vienen con sumas no remunerativas, así que supongo que seguirán con sumas no remunerativas, pero bueno, veremos cómo, cómo sigue el acuerdo con esto. Hasta acá espero que me hayan podido seguir. Sé que es medio complejo, pero bueno, teniendo las escalas es un poquito más sencillo a la hora de seguir. Lo que vamos a tener que tener siempre en cuenta es este cuadrito de incorporación al básico para ir incorporando la porción correspondiente del acuerdo y tomar, bueno, las sumas no remunerativas que se van incorporando al básico de cada mes para no olvidarnos o tener que pagar una suma menor. Con lo cual, bueno, tendríamos que estar muy atentos a la liquidación. Otra de las particularidades que tiene este acuerdo es que se prevé que la contribución prevista para OSECAC se eleva a 5.550 pesos. ¿Vieron? Los acuerdos de los últimos años vienen fijando una contribución patronal a todos los empleadores comprendidos en el convenio 130/75, independientemente de que el trabajador tenga OSECAC o no tenga OSECAC. Pagar una contribución que se paga directamente en la página de OSECAC. Este, bueno, esa contribución pasa a ser de 5.500 pesos por trabajador que esté dentro del convenio, independientemente, reitero, de que tengan o no OSECAC. Y se mantendría esta excepcionalidad hasta el 31 de marzo de 2026. Tengan en cuenta que esta suma no esta contribución extraordinaria eh, no se proporciona, con lo cual si tenemos trabajadores con jornada parcial, reducida o menos días de trabajo, es un monto fijo por todos los trabajadores. Ahí hay una situación media particular. Respecto de la absorción, el convenio prevé que no se permiten absorciones anteriores al 1 de noviembre del 2024. Prevé que los empleadores van a poder compensar importes de carácter general, sectorial e individual otorgados por el empleador con posterioridad al 1 de noviembre del 2024. Es decir, si yo di un aumento, no sé, a cuenta de futuros aumentos, antes del 1 de noviembre, no lo podría absorber con este incremento de enero. Así que tengamos en cuenta que solamente vamos a poder absorber aumentos otorgados con posterioridad al 1 de noviembre. Prevé también que se pueden absorber los incrementos que pudiera disponer el Estado. Vieron, ¿se acuerdan que oportunamente tuvimos durante, no sé, el gobierno de Macri o el gobierno anterior? Tuvimos gratificaciones dispuestas por el gobierno. Bueno, en el caso que se dispusiera, esa gratificación podría ser absorbida por este aumento, y bueno, se pueden compensar a cuenta de futuros aumentos otorgados a partir de noviembre del 24 con este incremento, como fija el acuerdo. Así que bueno, ahí tener cuidado de esto y revisarlo a la hora de pensar en absorber aumentos dados por la empresa. El pago de las sumas no remunerativas, como dijimos, es proporcional a las jornadas reducidas, parciales y demás.
la absorción y compensación lo dijimos recién, y una de las particularidades que tiene que este acuerdo no se aplica a Tierra del Fuego. En el caso de aquellos que son de Tierra del Fuego, tengan en cuenta que se está convocando para dentro de 45 días llevar adelante una negociación paritaria para dicha jurisdicción. Después ya tenemos también los valores actualizados para el INACAP. Ya está la cuota de enero, la cuota de febrero y la cuota de marzo. Así que bueno, estos valores ya directamente cuando entramos a la página para pagarlo, ya solo tiene los valores determinados. Así que bueno, ahí no hay diferencias o algo por el estilo. Así que bueno, básicamente esto sería el acuerdo de comercio. Como conclusiones o recomendaciones, bueno, básicamente la importancia de analizar y de revisar la aplicación del incremento, tener en cuenta tanto las sumas no remunerativas que se van incorporando al básico cada mes, como también, bueno, la base de cálculo de este 1,7, que ya no es como nos tenía acostumbrado, siempre fija y siempre la calculado sobre el mismo mes y sobre la misma base no remunerativa, en este caso va a ser acumulativo, entonces vamos a tener que ir incluyendo los incrementos no remunerativos que se van incorporando anteriormente, como no sé, en el caso de febrero, enero, y en el caso de marzo se tomará enero y febrero para la base de cálculo. Así que bueno, tengamos en cuenta esto. En el caso de que el acuerdo no esté homologado, lo que nos va a decir el acuerdo que todavía no está homologado, les aclaro que todavía al día de hoy al menos no salió la homologación del acuerdo. El acuerdo recomienda que se pague como pago anticipo acuerdo colectivo enero 2025, con lo cual lo podemos pagar bajo esa leyenda, cosa de una vez que salga homologado, bueno, tener el pago. Y si no saliera homologado, bueno, podría esa suma tenerla en cuenta con el siguiente acuerdo que se pueda celebrar. Este, Tener en cuenta, bueno, estar muy atentos a esto, no, tenernos en cuenta que todos los meses nos va a cambiar el básico y la base es distinta, así que tenemos que estar atentos a esto. Teniendo las escalas es un poquito más sencillo, pero bueno, estén atentos a esto porque puede dar errores de liquidación y derivar esto en reclamos, así que estar muy, muy atento a estas modificaciones. este, Revisar constantemente la normativa y las escalas por si hay alguna modificación o algo que pueda surgir adicional o hay alguna cuestión de interpretación que pueda ser tomado. En principio no debería haber cambios en la interpretación porque estos acuerdos son todos similares a los cuatro anteriores que hemos tenido respecto del año 2024 y son muy parecidos a los de los años anteriores, 2023, 2022, con lo cual no debería traer mayor complicación. Sí, lógico, tener que estar muy atentos a las modificaciones en cuanto a la incorporación del básico de cada periodo mensual, como así también lo que tiene que ver con el y ponga en cada mes. Después, bueno, acá herramienta el fichero, siempre tenemos subidas las escalas, convenios, así que bueno, ahí pueden encontrar las escalas y demás. Tenemos algunas preguntitas que nos han hecho en estos días a través de las redes cuando lanzamos el webinar, así que las hemos copiado. Si después tienen alguna consulta, puedo responder si tienen alguna duda. ¿Cómo impacta las sumas no remunerativas en el cálculo del aguinaldo y las vacaciones? Bueno, ya básicamente se los dije. En el caso del aguinaldo, las sumas no remunerativas hay que tenerlas en cuenta para el cálculo del SAC. Eh, si bien el artículo 122 nos dice que el SAC es el 50% de la mayor remuneración devengada por todo concepto en el semestre, por ende lo no remunerativo no sería base de cálculo, el acuerdo nos dice que hay que incluirlo, así que tendríamos que tener en cuenta las sumas no remunerativas para la base de cálculo. En esto, como les digo, hay dos posturas en este momento. Algunos lo liquidan por separado y hacen un SAC remunerativo y un SAC sobre no remunerativo. Pero si nos quedamos con la literalidad del texto del acuerdo,
al decir que forma parte de la base de cálculo, parecería que debería haber un solo SAC, y si hay un solo SAC, ese SAC debería ser remunerativo. Ya le digo, son posturas de interpretación. No hemos visto algún fallo respecto del acuerdo de este año o del año anterior, así que bueno, veremos cómo va evolucionando todo. Con las vacaciones también, se los dije, en principio el acuerdo no prevé que las sumas no remunerativas sean base de cálculo de las vacaciones, por ende uno podría no incluirlo en el plus. Sí, el trabajador cobrará la suma no remunerativa mensual que corresponde a ese mes, pero no sería base de cálculo del divisor 25 del plus vacacional. Eh, ¿Qué sucede si el empleador no aplica el aumento? Bueno, como cualquier otra diferencia salarial, el trabajador podría reclamar diferencias salariales, llegar a considerarse despedido, y también, bueno, podría tener un reclamo por parte del sindicato, o el Ministerio de Trabajo por la falta de cumplimiento del acuerdo paritario. Una vez que se homologue, en principio sería obligatorio. Mientras tanto, si no está homologado, uno podría guardar la homologación para poder pagar el incremento este. En comercio en general, los acuerdos salen homologados rápido, así que calculamos que en las próximas semanas ya tendremos el acuerdo homologado, pero bueno, este, aclaramos esto por las dudas. Y después, ¿cómo se refleja estos cambios en las cargas sociales futuras? Bueno, evidentemente el empleador va a tener un costo mayor de aportes y contribuciones. Tengamos en cuenta que en enero un 30% del sueldo del trabajador es no remunerativo, que no está aportando ni contribuyendo a la seguridad social, con lo cual eso a medida que se vaya incorporando al básico, se va a ir generando, bueno, aportes y contribuciones, con lo cual tendrá una carga mayor esta acumulación de sumas no remunerativas que, bueno, se han extendido bastante en el tiempo, y que, bueno, ahí tendremos que tener un poco en cuenta esto. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Por mi parte, ya estaría el tema principalmente ya tratado, o por lo menos todos los puntos principales tratados, así que no sé si tienen alguna duda. Tenemos dos preguntitas Estamos a acá, Fer. disposición. Decime. Una de Pedro dice, buenas tardes, en nuestro caso pagamos zona. Entendemos que también deberíamos liquidar este adicional en no remunerativo como antigüedad y presentismo, ¿no? Mira, es un tema, la zona, porque la zona no está prevista en el acuerdo paritario no está previsto. Ahí depende la zona, tendrías que ver cómo está redactado el acuerdo. Recuerden que en el caso de comercio, si bien comercio tiene en el convenio colectivo en el 130 una figura de zona, o sea, tiene un artículo de zona, lo que ha pasado en la Patagonia es que cada jurisdicción, o sea, cada provincia, e incluso en algunas provincias, dependiendo la jurisdicción donde esté, han firmado acuerdos locales de zona en donde fijaron porcentuales distintos a los que fijaba el convenio 130. Entonces ahí habría que ver la base de cálculo que fija el acuerdo local. Si el acuerdo local incluye remunerativo y no remunerativo, cualquier tipo de haberes, ahí no nos va a quedar otra opción que tomarlo. Si no lo mencionara, en principio el acuerdo no lo menciona. Lógicamente el sindicato lo va a tratar de reclamar, los trabajadores también. Pero bueno, pasa un poco como con las vacaciones, o sea, no está mencionado, si no está mencionado no sería base. Con lo cual lo que tendríamos que ver es el acuerdo local, a ver qué está diciendo, cuál es la base de cálculo del adicional por zona. En muchas zonas sí es cierto que incluyen remunerativo y no remunerativo, con lo cual ahí habría que tomarlo en cuenta, pero bueno, habría que ver el acuerdo local de esa jurisdicción, de esa provincia patagónica, qué es lo que está diciendo. Muy Y la bien. otra, Patri, no sé si La tenés. otra, Graciela, dice, la incorporación de las sumas no remunerativas son nominales sin gross in-up. Son nominales sin grossing up, exactamente, sí. Sí, 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 se incorporan directo, no hay grossing, Perfecto. no hay grossing. Ujú. Muy bien. Así que bueno, Bueno, eso sería por mi parte todo. Les recordamos que está para todos aquellos que participaron en el evento y si no son suscriptores de Arismendi, tienen un 25% de descuento que pueden solicitarlo. Se pueden contactar a través de nuestra
de nuestra web. Y bueno, desde nuestra parte, de mi parte, agradecerles mucho a todos la presencia, la participación. Y bueno, cualquier cosa quedamos en contacto y seguimos hablando y aclarando las dudas que puedan haber. Totalmente. Nuevamente, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Fer. Increíble como siempre. Y bueno, los invitamos a seguir participando de nuestras capacitaciones y contactarnos por cualquier consulta adicional. Y nos vemos en el próximo webinar. Dale. Bueno, Muchas gracias a muchísimas gracias. todos.